Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Pues vamos a orar para entrar en el estudio bíblico de la noche de hoy. Gloria. Muchas gracias, Padre, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, Creador de todo el universo. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Señor, te suplicamos que nos dé espíritu de súplica y espíritu de revelación y espíritu de sabiduría para que este estudio pueda ser llevado, Dios mío, no solo por mí, sino para mí y para mis hermanos y para las personas que lo van a escuchar, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que tú te glorifiques por amor al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. A mí el pastor Manuel Duarte, que ya el pastor Julio Dalma se lo conoció, me ha pedido que si es posible que nosotros lo transmitamos el estudio bíblico después de esto, ¿verdad? Va a ser transmitido por la emisora MR Ohio Radio. Me dijo, bueno, vamos a ponerlo, ¿verdad? Gloria a Dios, la gloria sea. Bendito sea Dios. Estamos ubicados nosotros en Sherman, acá, y la iglesia se llama Ebenezer. Lo estoy diciendo para los que los van a escuchar a través de la emisora, el estudio, después que nosotros concluyamos. Vamos a entrar en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Recuérdense que el libro de Filipenses es el libro de ¿qué? Del gozo. Pablo en sus prisiones habla del gozo. Sí. El pastor nos pidió que leyéramos en aquella ocasión el versículo 30 del capítulo 1 y entonces ahí empezamos después al capítulo 2, ¿verdad? Dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y aquí entramos al capítulo 2, humillación y exaltación de Cristo. Versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, gloria a Dios. Amén. Pienso que estos versículos, que son 11 versículos, nos va a dar tiempo para que lo estudiemos en esta noche. Aquí lo que Pablo, así a grosso modo, está hablando de este mismo sentir, de la humillación que Cristo tuvo. Voy a hacer primero el grosso modo y después vamos a algunos versículos, pastor, que podemos sacarle una luz bien poderosa a eso. Sí. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es que un Dios tan santo se humilló a sí mismo? Se hizo semejante a nosotros los hombres, un cuerpo de hombre. Dice que despojándose, pastor, pero lo que él se despojó fue de su gloria y de... Él es Dios, crean que Jesucristo es Dios. En el nombre de Jesús, Él es Dios, pastor. Él se despojó de todo esto y se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo, dice, obedeciendo, y hasta lo sumo sufrió muerte de cruz. Vamos a analizar algunos versículos de acá en la noche de hoy. Mira, aquí hay una palabra que siempre la hemos resaltado porque el apóstol Pablo la usa a veces, esta palabra, que haya el mismo sentir entre vosotros, ¿verdad? Recuérdense que en una ocasión estudiamos, pastor,
de Sintique y Evodia, que no eran de un mismo sentir, sino que él rogaba para que ellas fueran de qué, de un mismo sentir. Es decir, que aparentemente ellas iban, pastor, manga por hombro, cada quien, y el cuerpo de Cristo es un solo. Yo no le puedo decir al brazo mío, mira, sal esta noche y anda por ahí solo, y yo después tú vienes y se me pega aquí al brazo. Así no funciona. El cuerpo de Cristo, ¿qué es? Un solo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y somos un solo. Debemos de ser ¿de qué? De un mismo sentir. Entonces vamos ahora versículo por versículo, habiendo dicho eso, la humillación de Cristo. Dice así: por tanto, si hay alguna, mira cómo él empieza, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, a eso se llama el mismo sentir, pastor, ¿verdad? Definitivamente. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Voy a leer el 2 para que tenga texto y contexto. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si alguien quiere participar, sabe que este estudio es participativo, porque lo que queremos con este estudio es crecer todos en esto y que comprendamos qué es lo que la Biblia está diciendo. ¿Quién, levantando la mano, puede decir algo en la noche de hoy, pastor? ¿Cuál es la comunión que debemos tener con el Espíritu? Déjame yo abrir haciendo preguntas. ¿A qué se refiere, pastor, cuando dice que tengamos, si hay alguna comunión con el Espíritu Santo? Realmente está hablando, el deseo de Pablo es que el cuerpo de Cristo tenga un mismo propósito, un mismo sentir, en la coinonía del Espíritu Santo, que el pensamiento esté unido, que yo no esté pensando solamente en mis propios intereses o mis propias situaciones, sino que el mismo sentir, el mismo pensamiento, estemos en la misma página, como se dice, Gloria en el propósito de Dios. En esta hora, si estamos aquí, yo no puedo estar pendiente, no dejé en la casa, ni en el juego de pelota, ni en el juego de fútbol. Mi mente y mi pensamiento está en lo que estamos haciendo en la palabra de Dios en este momento. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Vladimir, si quiere participar sí, también. Como dijo el pastor, ¿verdad? Que es un mismo sentir, que tenemos que sentir lo mismo. Por eso es muy importante que todos busquemos, porque Pablo estaba hablando a los filipenses, pero nosotros en este nuevo mundo que hemos entrado tenemos que estar en el mismo sentir. Sentir el dolor de mi hermano, sentir el dolor de mi hermana, el mismo sentir, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que, ¿verdad? Si nosotros vemos buscar la presencia de Dios para sentir esa presencia de Dios, estar unidos, ¿verdad? Ese amor de Cristo que nos une uno al otro para sentir esa búsqueda. Por eso es muy importante que busquemos todo la presencia de Dios para que sintamos esa alegría, ese gozo que solamente Dios dará. Primero, pastor, y después, porque él la tenía la mano levantada, sí. Se la voy a dar a usted, si trabaja. El que tengamos el mismo sentir no quiere decir que no tengamos en alguna manera diferentes opiniones en algunas cosas, ¿verdad? Podemos diferir opiniones en algunas cosas, pero el propósito del Señor es el mismo. El propósito es el mismo, sí. Sí, hermano. Sí, me iba a referir a eso mismo, que en el versículo 2 lo explica, lo dice, porque dice: cumplí mi gozo, ¿verdad? Que sentí lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, o sea, todo el mundo, todo el que esté ahí, sintiendo una misma cosa. Gloria a Dios, sí, hermana. Bueno, el apóstol habla bien claro, que el sentir sea que si estamos, dice en el Espíritu, que seamos del mismo sentir en el Espíritu, para la gloria y honra de Dios. Porque si nos vamos a lo que no es del Espíritu, a lo material, nunca la gente está de acuerdo. Gloria a Dios. En el Espíritu, que si estamos aquí cantando y llorando, como dijo el pastor ahorita, no tengamos la mente puesta en las cosas de allá afuera, porque en el Espíritu que tenemos que tener un mismo sentir, adorar a Dios en el mismo sentir, como Cristo lo hizo. Por eso me alegró que usted acaba de mencionar que si el apóstol lo dice, si alguna comunión del Espíritu, si alguna comunión, porque déjame decirle algo, quien redarguye, pastor, y quien instruye, es el Espíritu. Usted y yo podemos decir que somos de un mismo sentir, pero quizás en el corazón eso no sea lo mismo,
Entonces tenemos que ser de un mismo sentir cuando nos dejamos guiar y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Él es que nos dice el camino, cómo es que debemos de ir caminando los unos con los otros. Y él habla aquí del amor, porque recuérdense algo, 1 Corintios capítulo 13, donde habla del amor, pastor. Este es el mandamiento en el Nuevo Testamento. Sin el mandamiento de amor no hay nada, pastor. No hay nada. Jesús mismo lo dice, que os améis los unos a los otros. Debemos de sentir lo mismo. ¿Quién más tenía? ¿Usted tenía la mano levantada, hermana? Bueno, sí, que yo digo que dice el mismo sentir en el espíritu, pero también con el hermano, como dice ahí, unánime, que si yo tengo compasión con el hermano, también el que lo tenga conmigo y con otros hermanos más. De un mismo sentir. Que sea todo como así, unánime, pero que a veces uno es bien con otra persona por cristiano y así, por el sentir de uno, pero esa otra persona es como, ¿sabe? Como que, ¿cómo decir la palabra? Como que no, es mala con uno, mala, no sé, es diferente con uno, no tiene el mismo sentido. No comulga contigo. Sí. Mira, el propósito de los estudios es crecer con la mente de Cristo, porque de la única manera que nosotros estamos unidos, pastor, unánimes, es teniendo lo que el apóstol Pablo dice, la mente de Cristo. Al final de cuentas, no es mi mente la que cuenta, es la de Cristo en mí. Amén. O en usted. Porque Cristo, déjame decirte, Cristo se quitaba el pan de la boca para cualquiera, pastor. Él una vez dijo, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Sin embargo, Jesucristo, por donde quiera que pasaba, pastor, el mismo Juan, el apóstol amado, dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en un montón de libros, por así decirlo, sí. Vamos a leer el capítulo 2. Dice, el completad mi gozo, es decir, que él estaba, a pesar de que el apóstol estaba preso en ese momento, él dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Mira lo que hay que sentir, teniendo el mismo amor, primero. Segundo, unánimes, que sean unánimes en conjunto, y sintiendo una misma cosa. Aquí él explica un poquito más. Recuérdense que en el capítulo 1, él hablaba de que muchos predicaban a Cristo por contienda y envidia, y otros lo predicaban por amor. Sin embargo, aquí en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso debemos todos de ponernos esa camisa nosotros. Cualquier cosa que vayamos a hacer no es para vista de los hermanos, sino para la gloria, ni para contender, sino para gloria ¿de quién? De Dios. Si alguien quiere decir algo, contienda, aquí habla así, hermana. Bueno, el apóstol ahí en el 3 dice claro que no hagáis nada por vanagloria, porque cuando usted coge la palabra de Dios para pelear con un hermano o con una persona, darle latigazo, la palabra de Dios no se hizo para un látigo, y usted lo haga para hacerse ver, para vanagloriarse, que usted es el que más sabe y que lo que usted diga, eso no es así. La palabra de Dios se predica en humildad, como Cristo lo hizo. Amén. Y con mansedumbre, no vanagloriándose ni cogiéndola para su propio ego. Sí, sino para la gloria y honra de Dios. Mira, yo tengo un versículo que muchas veces yo lo practico porque me ha pasado situación, pastor, a veces voy camino al trabajo o en el mismo trabajo puedo chocar con alguien, y después que me pasa eso, pastor, yo digo, pero ¿cómo fue que yo no me recordé antes de que me sucediera el versículo? Por lo tanto, hay ciertos versículos donde uno tiene dificultad, que hay todos los días que leerlo. Por ejemplo, si sabemos que tenemos un carácter todavía que va en formación, porque la formación es de por vida, pastor, el tener el mismo sentir. El carácter duro, y sabemos que nuestro carácter puede chocar con otra persona. Como panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Meterse esa palabra dentro de uno para uno tener el mismo sentir, claro, para que cuando vengan las dificultades, que es decirse uno a sí mismo, no contestar con el viejo hombre, porque eso no es del mismo sentir, sino coger el versículo que esté en uno, porque solamente de Cristo,
como panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos, dice el versículo 6, pastor. Sí, cuando interiorizamos esa palabra, tenemos pendiente, esa palabra moldea el carácter. El carácter. Dice también, a veces que tú dices, la blanda respuesta aplaca la ira. Amén. También, si tú tienes una situación y tienes esa palabra en la mente, en un momento de tensión tú no vas a actuar con ira. Exacto. Va a tener una respuesta blanda, suave, de acuerdo a la palabra del Señor. No te va a alzar ni va a contestar en la carne, sino que va a tratar de que esa palabra venga a tu mente. Y si tú estás en comunión, el Espíritu Santo te va a tener esta palabra en la mente. Por eso es que, tenemos que tener comunión con el Espíritu. De otra manera, Él no nos los va a recordar. Diga, hermana. Es que si usted se sube en la carne con su propio yo, o va a un sitio a predicarle a una persona, en la carne, porque usted cree que es el que más sabe, y si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada, tiene problemas. Yo conozco una hermana, ya ella dejó eso, ella está ahora aquí, está pastoreando, que esa hermana, a la gente que eran como humildes y que no estaban bien sacados y bien vestidos, esa hermana a uno le daba la mano y se la dejaba tendida porque su papá tenía dinero. Ella era hija del dueño, del dueño que tenía los mueblecitos esos de hierro que lo ponían ahí. Del hermano Balcácer. Sí. Y ella era abogada. Y cuando ella llegó aquí, esa muchacha le pasó algo, lo que Dios le hizo a Inmaculada, que así se llama. Pero no concesión. Es Inmaculada de Balcácer. Cuando ella vino aquí, iba un hermano a predicar, allá donde el pastor David Infábite. Y dice, y ese hermano es que va a predicar aquí, ese hombre de bien tal y de todo. Bueno. Mire, mi hermano, y cuando ese hermano pasó a predicar allá adelante, oiga, no le daba la mano, ella decía que yo no hablaba con nadie que fuera menos que ella. Así era allá en Santo Domingo y todo. Mi mamá a veces sufría mucho por eso, porque esta muchacha lloraba, y su propia mamá. Mire, esa hermana estaba sentada atrás. Y cuando ese hermano comenzó a predicar, que el Espíritu Santo agarró, mire, Inmaculada, el Espíritu Santo la tumbó y fue allá, revolcándose, donde estaba ese predicador, humilde. Gloria. El Señor llevó para su gloria y sombra. Gloria a Mire, Dios. ese día esa mujer se arrepintió y dejó de hacer eso, porque usted sabe lo que es usted con vanagloria. Y cuando iba a predicar era con esa vanagloria y esa cosa. Ese día, en una iglesia que había más de 300 miembros un domingo, le pasó eso a Inmaculada. Porque mira, dice que el que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Yo, inclusive hasta en el mundo hay refranes para eso, ¿verdad? Que hablan de este tipo de cosas, ¿verdad? Dice, la respuesta, como el pastor decía, ¿qué hace la respuesta blanda, pastor? La respuesta quita la ira. Aplaca la ira. Todos estos versículos dicen los maestros en el mundo que saber es recordar a tiempo. Correcto. Si el Espíritu no te lo revela, por más que tú te haga ver a los demás revestido de esta espiritualidad, tiene el Espíritu que revelártelo y traértelo a la memoria. Por eso es que es importante, pastor, que la palabra esté en nuestro corazón. Le diga, hermano, sí. Es importante, hermano. Mire, lo más importante es someternos en obediencia y buscar la presencia de Dios. Orar es muy importante. De madrugada orar es muy importante, leer la palabra, meditar en los versículos, andar esos versículos meditando todo el día. Oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos aquí que entren hasta nuestro corazón y que meditar. Entonces, cualquier dificultad que nos venga en el día, la podemos vencer, ¿verdad? Y callar nuestra boca, aunque nos duela, nos pongamos colorados, pero pasamos la prueba. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Amén, Pero gloria a cuando Dios. no buscamos su presencia, somos presa fácil para el enemigo. Gloria. Cualquier cosita nos dicen y decimos dos nosotros. No, por eso es bien importante someternos a Cristo. Gloria a Dios. Déjame avanzar un poquito porque yo estoy viendo el reloj así, ¿verdad? Sí, pero vamos, estamos entendiendo a qué se refiere cuando sea de un sí. mismo sentir, ¿verdad? Dice el versículo 3 para terminarlo, dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Si nosotros entendemos eso, de que miramos, no vamos a mirar el hermano, ¿tú sabes cómo? Mira con
los ojos así, que el hermano es menos que tú ni nada de eso. Eso no es del mismo sentir, sino como superior a uno. Pero dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio primero, sino cada cual también por lo de los otros. Si nosotros sabemos, por ejemplo, en oraciones aquí, cuando las personas están pidiendo oración, ay, miren, que oren por mi hija, que oren por mi hijo, que oren por fulano, que oren por perencejo. Si tal vez no lo dice verbalmente, únete a esa oración, porque los unos que por los otros, ¿verdad? Vamos a leer el 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese no necesita, ¿verdad? Dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De qué habla eso? ¿Habla de humildad ese versículo? Pregunta. Si él no se aferró, vamos a leer eso para que entendamos. Porque este versículo, pastor, hay que darle la luz que requiere. Dice, hablando de Cristo, el cual, versículo 5, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ahí está hablando del propósito de la salvación. Cuando Él vino a salvarse, dice que Él se despojó a sí mismo. Por eso en una oración Jesús dice, oh Padre, devuélveme la gloria que algún día tuve a tu lado o contigo, dicen las Escrituras. Es decir, que Él estaba en la humanidad humillado, porque déjenme decirle, pastor, no es tan sencillo despojarse del ser Dios, siendo Dios, pero en la carne. No es fácil eso, humillarse en ese sentido, no. Y Él dice que no se aferró a esto. A veces nosotros nos aferramos, ¿tú sabes a qué? A cosas del mundo. Y tenemos que dejarla. Sí, nos aferramos. Y se lo digo de todo corazón, pastor. A veces nos aferramos ya sea a un trabajo, ya sea a una actividad determinada. Hay veces que hay un paseo el domingo, pero la iglesia está abierta. Pero una sola vez paseo, yo voy para mi paseo. Muchas cosas tenemos que, pastor, despojarnos, porque tal vez el día que faltamos es el día que la bendición se derrama. Es posible. Es muy posible. ¿Usted quiere decir algo, pastor? Sí. Sí. Estamos hablando del despojarse. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? Mira, yo estoy tratando de no decir de la iglesia ya de donde yo vengo, porque ya yo creo que yo lo he dicho tantas veces. Pero si algo yo puedo aprender de eso es que como ellos tienen su sábado en su mente, pastor, muchos de ellos mejor pierden el empleo antes de... Sí. Que se lo digo, pastor. Que se esclavicen en un día, creen que eso es la palabra de Dios. No, porque yo estoy hablando la parte tal vez del despojarse. Porque eso es lo que creen, ¿verdad? Creen eso y no se puede trabajar este día, y no se puede trabajar este día, no se puede trabajar, y no trabajan, pastor. Y yo conozco personas que han perdido su empleo por eso. Por fanatismo. Sí, exactamente. Pero la parte positiva de esto, pastor, la parte que yo quiero resaltar, ¿cuál es la parte positiva? Que si lo hacen en ese tipo de creencia, ¿cuánto más usted y yo, exacto, sí, que conocemos la verdad de las Escrituras? ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Muchas veces hay que despojarse de las cosas, Isidro, despojarse para uno poder crecer. ¿Quién quiere decir algo? Pastor, sí. Sí, entre los versículos, recordemos que está hablando de Jesucristo. ¿De qué se despojó él? Bueno, él se despojó temporalmente de sus privilegios celestiales. Y de su gloria. De su gloria y todo lo que es como Dios, lo puso a un lado. Me gusta el lenguaje de la versión antigua que dice que no tuvo como por usurpación el ser igual a Dios. Usurpar es cuando tú tomas un derecho como te corresponde. Él no lo tuvo como usurpación porque le correspondía. Que de él. Porque de él, sino que no lo castigó, lo puso a un lado para despojarse a sí mismo y venir a tomar forma de hombre, sujeto a pasiones, debilidades por nuestro beneficio. Pastor, y se entiende que el propósito
valía la pena por lo que él estaba haciendo. Es decir, que cuando usted se despoja, tiene que ser por algo que valga ¿qué? La pena. Esa es La palabra original es kenosis, quiere decir que se vació. Que se vació, sí. Sí, el Señor se despojó de allá arriba de todo lo de él para venir aquí a la tierra. Y se hizo tan humilde que dice que se hizo más chiquito que los ángeles, menos, para venir aquí. Sí. Y si podemos ver en toda la lectura que uno va leyendo, uno va mirando como Jesucristo andó en esta tierra, que no, cómo comía, sentaba a predicar la palabra, no hacer las cosas que hacía el mundo, ¿verdad que sí? Con todo comía, bebía, predicaba, y no tuvo ninguna sesión de personas con nadie, ¿verdad que sí? Como el hombre, que tiene mucha sesión de personas. Hay gente que dice, no, yo no me voy a convertir porque yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar, esas son ataduras. Necesitan empujarse. Necesitan empujarse. Sí, de empujarse. De su placer. Sí, yo no puedo dejar de beber. Hay gente que le gustan también la hechicería, la práctica. Ay, Dios mío, señores. No lo dejan tan Señor, reprenda eso. Fui cuando fui a Santo Domingo la última vez, donde una amiga mía vecina y el esposo se convirtió. Y ya murió ahora en este mes. Le dio un infarto fulminante y murió. Y ella le dijo al esposo que no tenía que convertirse porque ella no se iba a convertir, porque ella no iba a dejar de adorar a, ¿cómo que se llama? A la Virgen de Altagracia, María Santísima. Entonces yo le dije, pero si en verdad tú adoras a María Santísima, ella no fue que murió en la cruz del Calvario, no, a mí muy bien, amiga mía, la vecina. Bueno, mira, él murió, pero él sigue ahí, pues yo lo llamé para darle el pésame. Amén. Y él sigue ahí para la gloria y honra de Dios, él sí se quedó siendo cristiano. Mira, lo más importante de todo lo que yo he oído acá, ¿verdad? De lo que se ha comentado, es que él le está hablando aquí a personas que hemos alcanzado madurez espiritual, pastor. Estos son consejos. Mira el grupo reducido que viene acá sin criticar a los demás que no han venido. Cada quien tiene su actividad que hacer, lo que tenga que hacer, amén, gloria a Dios, eso lo respetamos, pastor. Amén. Pero nosotros, miércoles tras miércoles, somos de un mismo sentir porque amén, a través del estudio de la palabra de Dios hemos alcanzado un nivel. Amén. Ya cuando se habla de hechicería, que se habla de esa gente ni conocen a Dios. Es más, yo ni perdiera mi tiempo diciéndolo, respetando claro lo que se ha dicho acá. Pero eso no conocen a Dios, francamente. Porque si Jesús hizo esto por usted y por mí, se despojó, ¿cuánto más yo debo de despojarme de todo lo que me atiende? Avaricia. A mí yo saqué hoy un versículo para que todo tipo de avaricia. A veces uno, ay, que la inflación, que quiero que me aumente, que quiero esto, que quiero lo otro. Y no sabe, pastor, que muchas veces lo que uno está hablando es avaricia. Es si Dios quiere, pastor. Vamos a leer otro versículo. Dice, hablando de Jesús sigue, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién fue que él se humilló, pastor? A sí mismo. Y se hizo obediente. ¿Obediente a quién? Sería la pregunta. A la muerte de cruz. A Dios primeramente. A Dios primeramente, porque recuérdense, es el Salmo 40 o es en Isaías 40. El Salmo 40 que es el Salmo 40 que habla de eso, de que él tuvo una conversación con su padre, después Hebreos, sí, también lo reconoce. En el voluntario del libro, sí, que el hacer tu voluntad me ha agradado. Exacto, el hacer tu voluntad me ha agradado. He aquí, dice, hágase pues tu voluntad. Es decir, que él, el Padre y el Hijo, antes de porque el plan fue diseñado, el plan de salvación. Y eso fue en la eternidad concebido, pastor, ese plan. Donde Jesús le dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Expiación y holocausto no te agradaron. Entonces, he aquí, dice el Señor, hágase pues tu voluntad. Se entregó. Eso dice en las Escrituras, es el Salmo 40, pastor. En el Salmo 40, es decir, que él se sometió a eso, se sometió, pastor, a esa voluntad. Porque es una voluntad,
por ejemplo, el hermano Tato por una razón muy prudente no vino, sí, le voy a dar la mano ahora. Pero el hermano Tato dice que él saque este día, pastor, no importa lo que pase, para venir a la iglesia. Y testifica. Que después que también ha aprendido más que mucho tiempo en su vida. Él dice que ha aprendido más, inclusive que en el instituto donde estuvo. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, déjame decirle algo, que Dios exalta al humilde. Sí, sí, eso es así. Mientras más humildes somos y de corazón, Dios más te exalta. Sí, la hermana, usted quería decir algo allá, ¿verdad? Sí. Sí. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre solamente lo conoce Dios, que es santo. Después nosotros no tenemos derecho a estar jugando el corazón de nadie. Y la otra cosa es que la humildad se conoce por encima de la ropa. Eso es igual que las obras de la carne se conocen por encima de la ropa. Porque nosotros estamos aquí porque nos despojamos de la cosa del mundo para venir a los pies de Cristo humillado. Todo el que viene a los pies de Cristo se despoja del viejo hombre y viene a ser nueva criatura. Gloria a Dios. Entonces, nadie viene, todo el que viene a Jesucristo, el Espíritu Santo convence de pecado. Pero cuando venimos a los pies de Cristo es porque conocemos ya que tenemos que estar en los caminos de Dios. Amén. Y Dios quien nos llama. Gloria a Dios. Y de eso que está hablando, y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, que se despojó de todo para venir a morir a la cruz del Calvario por todos nosotros, por el mundo entero. Mira. Porque nosotros no debemos de ver por encima de la ropa al que le prediquemos en la calle. Y después, porque ahí no dice que no predique por vanagloria ni por contienda. Que no se quiera un ejemplo convertir. Usted agarra y ve lo de que ya es el hijo del diablo. No, usted le predica que comience de pecado de Jesucristo. Amén. Y esa semilla está predicada. Gloria a Dios. Lo que sucede con esto, pastor, y es bueno que la hermana lo haya traído a colación. No todos tenemos el mismo nivel de aprendizaje en el mismo tiempo, pero Dios no hace excepción de personas. Eso es el empeño que usted le ponga y la comunión que usted busque con el Espíritu Amén. Santo. Nada de esto por esfuerzo propio no resulta, pastor. Tiene que haber comunión. 3 de la madrugada hay personas que se levantan, hay otros que se levantan a determinada hora. Yo en lo personal utilizo mucho en la oración la palabra de Dios. Porque así dice la palabra de Dios. A Josué, déjenme decirle algo, Gigi Ávila predicando, dijo que a Josué no le dieron la promesa en la oración. No fue en la oración. La oración tú hablas con él. A Josué se la dieron, fue en la meditación y la meditación de la palabra. Él le dijo, medita de día y de noche en este libro de la ley, que es la palabra de Dios, para que todo te vaya bien. ¿Cómo fue la promesa? Que medite en el libro de la ley para que todo te vaya bien. A Dios hay que citarle las escrituras, porque Él es que dice, hazme recordar, entremos juntamente en juicio. Habla tú, entonces tú habla tú para justificarte. Pero Él dice también, demanda de mí las obras de mis manos. Juan, en una de sus cartas, no sé si es primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, dice que todo lo que pidamos al Padre, conforme a su palabra, Él nos oye. Ya tenemos eso claro. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Hay que citar la palabra de Dios. No es que uno va a orar como si fuera un rosario. Déjenme decirle esto. Pero la promesa ha sido dada en la palabra de Dios. Yo cito muchos versículos de la palabra de Dios. Por tu llaga fuimos curados. Interiorícelo, esos versículos. Interiorícelo. Que el Espíritu lo meta dentro de ti. Para que cambie el carácter en uno. Señor, cámbiame. Tú has prometido, lo estoy viendo en la mano. Señor, tú has prometido, Padre, que tú me vas a cambiar. Tú se lo dices, porque la Escritura dice, conviérteme y seré convertido. ¿Quién es que convierte? Él. Porque esa es la oración, conviérteme y seré convertido. Es decir, que hay que citarle la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Hermano, el Espíritu Santo es que enseña, insiste por lo que vamos a orar. No es que va a venir una gente, no. Jesucristo sí le enseñó la oración modelo,
cuando los discípulos le preguntaron por lo que tenía que orar. ¿Y cómo usted habla con el Padre? Usted tiene que orar y se supone que si usted va a orar, usted también va a leer la palabra, porque el Señor no habla con la palabra. ¿Y cómo nosotros hablamos con Dios? Con la oración. Porque el cristiano que no ora, está frito. Está frito, así es. Porque cuando Cristo llegó y halló a los discípulos durmiendo, ¿qué le dijo? Orad por lo menos 1 hora conmigo, le dijo, para que no entréis en tentación. Sí. Vamos a terminar porque ya son las 9, nos quedan unos versículos para terminar, ¿verdad? Dice, por lo cual Dios, es decir, que cuando mira lo que pasó con Jesucristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. No dice todo pensamiento, toda lengua. ¿Cómo es, pastor? Toda lengua. Porque mira lo que dice la Escritura, Isidro, oiga esto. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Uno tiene que hablar la palabra de Dios, háblela. Porque hay en ella, él dice, medita de día y de noche en la palabra. No se aparte nunca de tu boca. Este libro de la ley no dice de tu mente, pastor. ¿Qué es lo que dice? De tu boca. Porque en la boca, déjenme decirle algo, hay una promesa que él dice, y yo la quiero resaltar, hermana Ana, oiga la que dice, una promesa de Dios. Él dice, si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, no será como mi pensamiento. No sé si el Espíritu está hablando con esto, para hacer de un mismo sentir todo, hermano, que el meollo del asunto es esto, es que tenemos que ser humildes, no contenciosos, no podemos tener contienda los unos con los otros. Si estamos también en el estudio, tenemos que, mira, el estudio, enfocarnos en qué es lo que la palabra está edificando. Esa es otra, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en esto para poder crecer en el amor de Cristo, porque lo único que importa acá, ¿qué es? El amor de Cristo. Si tengo que humillarme para que el Señor me exalte, pues lo voy a hacer. ¿Me va a costar trabajo al principio? Por supuesto, porque tú tienes que vencer el yo, el Espíritu Santo, tienes que vencer el orgullo, tienes que vencer todas esas cosas que nos atan, los prejuicios, sí, a veces el creerse, tú sabes que yo estoy revestido de santidad y el otro no. Exacto. No, hermano, eso no funciona así. Esto funciona, ¿tú sabes cómo funciona esto? Mientras más humilde eres, Jesús dijo sobre los niños, deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es mientras más nos parezcamos a que a los niños. Si no recibe ajena como un niño, no entra ajena. No entra. Hay que, mira, ponerse más bajito, ¿sabe qué? Y uno ser, primero no contencioso. Eso es pecado. Vamos a aclararlo, pastor. El ser contencioso, ¿tú sabes lo que es ser contencioso? Contencioso es buscarle la quinta pata al gato donde no hay. No se puede ser así. La palabra de Dios, ¿tú sabes para qué? Primero para obedecerla, para guardarla en nuestros corazones, para tener la mente de Cristo, para crecer en santidad, para redarguirnos, para todas estas cosas buenas. Sí, hermano, el último segundo que nos queda. Claro, la palabra es para todo esto y también para dársela a los demás. Evidentemente. Para predicarla, no para nada más nosotros aquí dentro de la iglesia, afuera, los que están afuera. Y otra cosa que le voy a decir, manifiestas unas obras de la carne y la del Espíritu también son manifiestas. Cuando usted está en santidad, a usted se le nota por encima de la ropa. Y cuando usted es del mundo, que usted no está andando bien delante de Dios y usted tiene todavía su cosa del mundo, que no ha roto su atadura, también se nota. La palabra es clara. Mira, pero la humildad sobre todo, porque Cristo fue humilde. Eso es verdad, mira. Lo que más a mí me cuesta, y yo soy honesto, pastor, honesto, ¿verdad? En cuanto a asuntos que tienen que ver con el Evangelio, que tu palabra sea sí, sí, no, no. Yo he venido por Jesucristo a la iglesia.
En el nombre de Jesús, como todos ustedes, hermanos, han venido por Jesucristo. Y nosotros estamos en este negocio de la salvación. Es un negocio porque Jesús le dijo a su madre cuando lo estaba buscando que ellos pensaban que él estaba perdido. Madre, ¿no sabe que me es menester estar en los negocios de mi Padre? ¿Cuáles son los negocios de mi Padre? Salvarlo a usted y a mí. El cristiano está llamado ¿a qué? A llevar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Pero llevarlo en amor, llevarlo en paz, llevarlo en gozo, ser de un mismo sentir, no ser una Sintic y Evodia. Si eso ocurre, mira, eso es lo que más destruye una iglesia, pastor. Déjeme decirle, cuando hay un espíritu de contención, de usted ve esos carros, usted que sabe, que acelera, y tú lo oyes y tú dices, hay un espíritu de contención y eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay que reprenderlo, pastor. Así es. No, yo no estoy tocando a nadie en particular, sino estamos hablando inclusive hasta para mí mismo, pastor, porque quien guía es el Espíritu Santo. Aquí únicamente, pastor, cualquiera de los que se paran aquí a llevar un estudio es utilizado por el Espíritu Santo, créalo. No porque haya mérito, nosotros hay más, quienes más lo necesitamos, somos los que venimos y nos paramos acá. Sí, no porque entre nosotros haya algo bueno entre nosotros, porque Jesucristo dijo, oye Jesucristo hablando del hombre, oiga esto, Isidro. Jesucristo dijo, yo sé lo que hay dentro del hombre. ¿Qué es lo que hay? Pero él, hablando del demonio, nada tiene en mí, dijo Jesús. Él lo dijo. Lleguemos a decir eso alguna vez en nuestras vidas. Él no tiene nada en mí, en el nombre de Jesús. Cuando estamos contenciosos, cuando estamos así acelerando, y que cualquier cosa causa un chiperío. Ahí está dominando el enemigo. Ahí estamos en la carne, ahí no somos de un mismo sentir, ahí hay problemas. Las iglesias que más crecen son las iglesias donde hay amor. Con esto termino ya. En una iglesia tal, hay personas que estaban repartiendo comida. Y una hermana acaba de recién bautizar, una de las que estaba repartiendo. ¿Te has comido ya 2 veces? Le dijo. Las escrituras dicen que el que reparte, reparte con liberalidad. ¿Usted entiende eso? Si usted no fue llamado para repartir, váyase de la cocina. Si usted no tiene paciencia para eso, no lo haga. If you can take the heat, get out of the kitchen. Exactamente. Si no tiene el don de la predicación, tampoco. Porque todo lo que hagamos, oye, lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Entonces, esa persona estaba, pastor, ¿tú sabes cómo? Con los afanes, una Marta común y corriente. Ya tú comiste 2 veces, vete, déjalo. Ay, Dios mío, se fue de la iglesia, pastor, porque eso no es un mismo sentir. Si quiere comer 2 veces, puede irte a la de usted, hermano. Despójese de la de usted. Mira que la tenía guardadita porque a veces la ponemos en la estufa, la nuestra. Claro. Usted hace así, no alcanza. ¿Quién sabe por qué pidió 2 veces? Aquí está la mía, tome esa comidita. Eso es ser de un mismo sentir. Y además que la Biblia dice, pastor, que no debe, que el que reparte, que es un don del Espíritu Santo, reparta ¿cómo? Con liberalidad. Si estoy repartiendo la soda, y a mí me gusta la soda, pero me dice, ay, dame, y es la última que queda, désela, hermano. Sí. Hermana, en el mismo sentido, porque a veces dice, estamos viendo la necesidad de aquel hermano o aquella hermana. Entonces, y nosotros llena la cartera. Y sí, vamos a orar por usted, pero no vemos la necesidad. Ese es el mismo sentido. Sacarme mi cartera y darle algo también. Orar, ese es el mismo sentido. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra, ¿no? Hay una cosita que... ¿Te quedaste con el 10? Me quedé en el 11, pastor. Y vamos a entrar aquí, mira, luminares en el mundo. Vamos a cerrar ahora, yo sé... Mira, 30 segundos, porque sé que tienen la mano levantada, porque tenemos que ya cerrar el... Sí, a veces tenemos
Así mismo es, claro. Y estimular a gente que huela bien, que se arregle. Seguro, que seguro. sienta que ellos son parte de la familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo he visto aquí personas que no voy a mencionar nombres aquí en esta iglesia, que le ayudan a otra persona a conseguir trabajo. Sí, sí, claro. Bendito Sí. sea Dios. Sí. Y no lo voy a mencionar a esa persona porque sabe de quién estoy hablando. Sí. Pero no lo hago para honra y gloria de esa persona, sino honra y gloria Amén. de Dios. Que eso es lo que hay que hacer. Déjenme decirle, a veces cerramos las puertas. Eso no es de un mismo sentir. Tenemos que abrir las puertas. Inclusive hasta para la predicación, el pastor me abrió aquí las puertas. Isidro, y se lo dijo fue el domingo que usted mencionó eso, que algún día él prontamente Sí. a usted le tocará en el nombre de Jesús. Vamos a orar ya. Muchas gracias, Padre. Tú Amén. has hablado en la Gloria noche a de Dios. hoy. Gracias. Yo te suplico, Dios mío, Gloria tú a que creaste Dios. los cielos y la tierra, que todos podamos ser de un mismo sentir. Que tengamos comunión con tu Santo Espíritu, Gloria a Dios. Dios mío. Quita que todo orgullo, Dios mío, de nosotros. Quiere que nos amemos. Quítalo, repréndelo en el nombre de Jesús. Dios mío, que no seamos tan solo Gloria a cristianos Dios. como sepulcro blanqueado, como una vez Pablo le tuvo que decir a uno de los Gloria a sumos Dios. sacerdotes, que no nos veamos santos por fuera y por dentro somos lobos rapaces, que no seamos así, en el nombre de Jesús. Yo te pido que nos lleve también en paz, Gracias. que a nuestros hijos tú los guardes de todo mal y de las acechanzas del maligno, que el Señor los reprenda, así dijo Jehová, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano y sus necesidades. Sé que estamos creciendo, no es un trayecto fácil, lo reconozco, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Así sea. Jerusalén, que voy